Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar un nuevo video en donde entraremos a un nuevo tema de los balances de materia, en el cual realizaremos balances en un equipo sin reacción química. Comencemos. Nosotros generalmente en los balances de materia necesitamos identificar las corrientes, y dentro de estas corrientes necesitamos ver también de qué nos está hablando el diagrama. El diagrama en este caso es un diagrama de bloques, nosotros ya lo vimos. Acá arriba les dejo el link para que puedan revisar nuevamente los diagramas de bloques. Aquí tenemos, por ejemplo, tres corrientes. Es un equipo que se llama evaporador, por lo tanto el evaporador evapora. Entonces aquí estamos agregando una corriente de 500 kilogramos por minuto de una solución en la cual estamos evaporando agua. Se está evaporando 150 kilogramos por minuto y tenemos a la salida en la corriente 3 una solución concentrada. ¿Qué quiere decir solución concentrada? Esto quiere decir que le estamos retirando agua y vamos a obtener más parte del componente A que se encuentra en la corriente 1. De acuerdo a la ecuación de balance de materia, consideramos un balance total de masa en el equipo evaporador, que nos dice sumatoria de flujos másicos de entrada es igual a la sumatoria de flujos másicos a la salida. Esto ya lo habíamos considerado también en la ecuación general de balance de materia. Habíamos dicho que para estos primeros equipos sin reacción química, la sumatoria de flujos másicos a la entrada tenían que ser iguales a la sumatoria de flujos másicos a la salida. Entonces, considerando que tenemos 500 kilogramos por minuto de la solución a la entrada en la corriente 1, esta es igual a 150 kilogramos por minuto que están saliendo en la corriente 2 más la solución que se encuentra en la corriente 3, que es la solución concentrada, y ese dato no lo tenemos como tal. Entonces, ¿cómo podemos obtener el dato de la solución concentrada en la corriente 3? Tenemos que despejar ese dato fácilmente. ¿Cómo lo obtenemos? Masa de solución concentrada es igual a 500 kilogramos por minuto menos 150 kilogramos por minuto, y esto va a ser igual a 350 kilogramos por minuto. Entonces, si se darán cuenta, es muy sencillo. Aquí en este caso hicimos un despeje sencillo y es como obtenemos esos 350 kilogramos por minuto de solución concentrada. Por lo tanto, que era masa 1 es igual a la masa 2 más la masa 3. Necesitamos también para los balances de materia una base de cálculo. En todo lo que es la resolución de este tipo de problemas, es necesario seleccionar una base de cálculo, la cual es cualquier cantidad arbitraria. Puede ser una hora, 100 kilogramos, un mol, 100 moles, 1000 metros cúbicos, entre los que ustedes quieran, la cual se elige para efectuar los cálculos. Recordemos que, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa y deseamos preparar agua de limón, pues necesitamos saber cuánta agua de limón vamos a preparar. Entonces, principalmente es lo que necesitamos, una base para poder comenzar a realizar nuestros cálculos correspondientes. En muchos casos la base ya está indicada en el enunciado, ustedes lo verán en los problemas, pero en algunas ocasiones no. Nosotros vamos a tener que escogerla en función de la información que tengamos disponible en el problema. Por ejemplo, para líquidos y sólidos en los que se da como dato su composición en porcentaje masa, la base de cálculo adecuada podrían ser 100 libras, 100 kilogramos principalmente. Y para el caso de las mezclas gaseosas, la mejor opción sería 100 moles, si la composición se da en porcentaje mol. Entonces esto sería un poquito más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no necesitaríamos homogeneizar las unidades. Ya podemos trabajar en el problema con esas unidades y sin meternos en muchos problemas podríamos dar con el resultado deseado. Vamos a platicar sobre el procedimiento de resolución de balances de materia. Tenemos algunos pasos que vamos a platicar en este video. Por ejemplo, tenemos el paso 1. Hay que leer cuidadosamente el problema, asegurando haber comprendido todas las partes del enunciado del mismo. A veces no se nos da
leer, o tal vez sí leemos pero no comprendemos. Entonces necesitamos leer de qué nos está diciendo el problema, para empezar a identificar todas esas variables clave o puntos que necesitamos considerar para poder resolverlo adecuadamente. Tenemos un paso 2. Hacer una lista de relaciones y o restricciones proporcionadas en el problema. Abusados aquí, necesitamos identificar todas esas restricciones que nos esté diciendo el problema. ¿Por qué? Porque va a ser información clave también para poder nosotros determinar otras cosas. El paso 3 nos comenta que hay que completar y o elaborar el diagrama de flujo del proceso. Hay que identificar y o dibujar los equipos que intervienen en el proceso. Identificar todas las corrientes involucradas, ya sean números o letras. Aquí, abusados, en el paso 3 debemos anotar en el diagrama toda la información proporcionada en el enunciado. Restricciones, composiciones, flujos másicos, molares, toda esa información que el problema nos indique, ya que esta información será nuestra guía para saber por dónde vamos a comenzar. Abusados, el diagrama es nuestro mapa del proceso y es lo que nos va a guiar para poder determinar el resultado de una manera más rápida y sin tanto darle vueltas al asunto. Tenemos un paso 4 que nos dice seleccionar una base de cálculo apropiada. Abusados, aquí podemos añadir una base de cálculo que ya habíamos platicado, que puede, si estamos hablando en fracciones masa, hay que colocar el dato en masa. Si tenemos fracciones mol, hay que colocar el dato en mol para que sea más fácil y ya no sea necesario hacer una homogeneización de unidades. Entonces podemos dejar claro una base de cálculo como una masa total o moles totales, o también podemos tener bases de cálculo para moles parciales o masas parciales. Ojo, podemos nosotros asignar también este tipo de bases de cálculo. En el paso 5 nos indica que revisemos toda la información proporcionada que esté en las mismas unidades. En caso contrario, hay que asegurarnos de uniformizarlas. Peras con peras, manzanas con manzanas. No se nos tienen que ir esta parte clave de todos los problemas, tanto de balance de materia como de ingeniería. Entonces tenemos que uniformizarlo, todo tiene que estar parejito en el problema. En el paso 6 nos indica que expresemos las restricciones y o relaciones dadas en notación algebraica. ¿Por qué notación algebraica? ¿Por qué? Porque así es como nosotros podemos determinarlo más fácilmente y podemos indicar las ecuaciones para poder determinar los cálculos que nos estén solicitando el problema. Es mejor y es recomendable que todo lo anotemos algebraicamente. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil manejar la información. Tenemos un paso 7 que nos dice establecer una estrategia de resolución y, de ser posible, pensar en estrategias alternas. Los balances de materia no se hacen de una sola manera. A veces tienen muchas alternativas y tenemos que buscar la alternativa que más se nos ajuste a la información que nosotros tengamos en el problema. Abusados aquí también. Para el paso 8 nos indica que hay que analizar las opciones del punto anterior e iniciar con la que creamos más sencilla. Abusados aquí también, necesitamos revisar todas las alternativas, cuál es más sencilla y cuál le damos menos vueltas al asunto. En el paso 9 nos indica que hay que procurar iniciar con los balances de materia que involucren el menor número de compuestos en el menor número de corrientes, pero que sean útiles para el cálculo deseado. Aquí este paso número 9 va a ser clave para prácticamente todos los balances de materia. Necesitamos identificar al menor número de compuestos porque nos va a llevar a la respuesta de una manera inmediata prácticamente. Lo vamos a ver en algunos ejemplos. Para el paso 10 nos dice que en paralelo a los cálculos hay que verificar que las unidades sean congruentes. Debemos de revisar que todo lleve una lógica. A veces se nos van los números y por estar haciendo números no estamos analizando qué es lo que estamos calculando o qué valor estamos determinando de acuerdo al balance general que estemos determinando. Vamos a revisar esos en muchos ejemplos. Paso 11 y último, si tenemos duda, hay que vislumbrar otra alternativa de solución para corroborar algún cálculo intermedio y o al final. Hay que analizar si los resultados parciales y finales son lógicos.
Esto es una parte importante que tenemos que ir analizando cada vez que realicemos números, no nada más hacer números por hacerlos, sino que tenemos que revisar que realmente lo que estemos calculando sea congruente con las concentraciones y con los flujos totales que tenemos tanto de información como lo que estamos calculando. Si no llevamos a cabo ninguno de estos pasos, lo ideal sería que agarremos unos Kleenex y empecemos a llorar, porque si no, no vamos a poder dar con el resultado deseado. ¿Va que va? Entonces vamos a revisar un problema de aplicación ejemplo que nos indica que dice que a un evaporador se alimentan 100.000 kilogramos por día de una solución que contiene 38% en peso de azúcar, obteniéndose una solución concentrada con 74% en peso. Calcúlese el peso de la solución obtenida y la cantidad de agua evaporada. Tenemos entonces el siguiente diagrama. Tenemos un evaporador, 3 corrientes. Corriente 1 es entrada al equipo, corriente 2 es salida del equipo y corriente 3 es salida del equipo. En la corriente 1 tenemos 100.000 kilogramos por día y nos está indicando 38% en peso de azúcar y 62% en peso de agua. En la corriente 2 nos indica que existe agua evaporada, qué cantidad no sabemos, necesitamos calcularla. Y en la corriente 3 tenemos solución concentrada que también nos está solicitando calcular el problema, pero tenemos ahí unas restricciones de porcentaje en peso, tanto de azúcar como de agua. ¿Qué podemos analizar de este equipo? Que estamos evaporando agua, por lo tanto la solución que tenemos en la corriente 1 va a salir más concentrada en la corriente 3, o sea que no va a tener tanta agua. Entonces, parte del agua se evaporó, no se está evaporando el 100% de agua. ¿Por qué no se está evaporando el 100%? Porque tenemos un 26% aún de agua en la solución concentrada. Entonces, tenemos azúcar y agua en la corriente 1, agua en la corriente 2 y azúcar y agua en la corriente 3. Vamos a ver qué información tenemos y cómo vamos a iniciar a realizar los cálculos. Entonces tenemos el siguiente desarrollo. De información tenemos un balance general. Vamos a llamarle a balance general a la sumatoria de las corrientes totales tanto molares como másicas. Entonces tenemos que revisando el diagrama, la corriente M1 o masa 1 total va a ser igual a la corriente 2 total más la masa de la corriente 3 total. ¿Por qué? Porque ya vimos que la corriente 1 entra, corriente 2 sale y corriente 3 sale. Entonces las que salen se suman, las que entran se suman, la única que entró fue la corriente 1. Tenemos una base de cálculo. También nos indicaba el procedimiento para hacer balances de materia que necesitábamos una base de cálculo. Ya la indica el problema, nos está diciendo que la masa 1 total corresponde a 100.000 kilogramos por día de solución. ¿Qué más sabemos? Tenemos fracciones másicas de azúcar y de agua. ¿Por qué fracciones másicas y no porcentaje? Ok, aquí lo traducimos, ese porcentaje másico lo traducimos a fracción másica. ¿Qué hicimos? Dividimos entre 100. Entonces tenemos fracción másica de azúcar en la corriente 1 que corresponde a 0.38 y fracción másica de agua en la corriente 1 de 0.62. Además tenemos también fracción másica de azúcar en la corriente 3 y fracción másica de agua en la corriente 3 que corresponden 0.74 y 0.26 respectivamente. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Necesitamos revisar el procedimiento para hacer balances de materia. Nos indica en el punto 9 algo muy importante. ¿Quién se encuentra de los compuestos en menor proporción durante todo el diagrama? Entonces, como vemos que en el diagrama está el azúcar en la corriente 1 y en la corriente 2 no hay azúcar y en la corriente 3 sí hay azúcar, la tenemos presente en dos ocasiones. Si analizamos el agua, tenemos agua en la corriente 1, agua en la corriente 2 y agua en la corriente 3. Entonces no nos conviene irnos por agua porque el procedimiento nos dice vete con los compuestos que tienen menor cantidad o están en menor proporción en el diagrama de proceso. Entonces vamos a realizar el balance de azúcar porque se encuentra solo en dos ocasiones del proceso en el evaporador.
Por lo tanto, el balance de azúcar quedaría de la siguiente manera. Masa de azúcar de la corriente 1 es igual a la masa de azúcar de la corriente 3. ¿Por qué? Porque todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces el azúcar entra en la corriente 1, no sale en la corriente 2, pero sí sale en la corriente 3. Por lo tanto, masa parcial de azúcar en la corriente 1 es igual a la masa parcial de azúcar de la corriente 3. ¿Y qué sabemos de estas masas parciales? Sabemos que la fracción másica por la masa total obtenemos la masa parcial. Entonces, fracción másica de azúcar de la corriente 1 por masa total de la corriente 1 es igual a fracción másica de azúcar de la corriente 3 por la masa total de la corriente 3. Entonces, colocándole números, tenemos lo siguiente. 0.38, que es la fracción másica por 100.000 kilogramos por día, va a ser igual a 0.74 por M3. M3 no la conocemos. Entonces vamos a despejar a la corriente 3 total, que quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, el resultado de la corriente 3 es de 51.351.35 kilogramos por día. ¿De azúcar? No es azúcar, porque estamos hablando de corriente 3 total. El azúcar nos ayudó a determinar la corriente 3 total de una manera inmediata. Entonces, la corriente 3 total, si revisamos nuevamente el diagrama, corresponde a solución concentrada. Entonces, el azúcar o el balance de azúcar nos ayudó a determinar la solución concentrada de la corriente 3. Nos están solicitando cuánta agua evaporada se fue en el equipo. ¿Qué debemos de hacer? Ahora, del balance general podemos calcular a la corriente M2 total. ¿Cómo lo hacemos? Con el despeje de la ecuación correspondiente. Entonces M2 va a ser igual a M1 menos M3. Por lo tanto, M2 nos resulta de 48.648.65 kilogramos por día de agua evaporada. Entonces, de esta manera es como resolvimos este problema muy sencillo. Les pido por favor que revisen bien el procedimiento para hacer balances de materia. Continuemos con un siguiente problema. Nos indica el problema que en un proceso se obtiene una pasta con 80% en peso de agua y 20% en peso de harina. Esta pasta se deshidrata en un secador de tambor para obtener un producto que contiene 40% en peso de agua. Calcúlese la alimentación de pasta en kilogramos por hora necesaria para obtener 1000 kilogramos por hora de producto y la masa de agua evaporada. De una manera similar tenemos un diagrama en el cual nos indica que es un secador y que va a secar, vamos a retirar agua. Entonces tenemos pasta que corresponde al 80% de agua y 20% de harina. Vamos a retirarle agua. Ese 80% va a reducir. Pasamos a la corriente 3, en la cual tenemos el producto y corresponde a 1000 kilogramos por hora. Y eso equivale al 40% de agua y 60% de harina. Nuevamente tenemos que revisar qué información tenemos. Tenemos una corriente 1 que entra, una corriente 2 que sale y una corriente 3 que sale. Entonces, pasemos a realizar el desarrollo correspondiente. Tenemos la siguiente información. Tenemos un balance general que nos indica la corriente M1 total va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3 total másicas. Vamos a colocarle ecuación número 1. Ahí la vamos a dejar para un ejemplo y para algunas notas que necesitan ustedes realizar. La base de cálculo nos está indicando el problema que ahora está en la corriente 3 a diferencia del problema anterior. Ahora nos indica que son 1000 kilogramos por hora en la corriente 3. ¿Qué más tenemos? Tenemos información en la corriente 1. Nos indica que fracción peso de agua es de 0.80. Fracción peso de harina en la corriente 1 de 0.20. También tenemos fracción peso de agua en la corriente 3 que corresponde a 0.40 y fracción peso de harina en la corriente 3 de 0.60. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos identificar quién está en menor proporción. Si revisamos el diagrama nuevamente, identificamos que la harina está en menor proporción. Entonces,
hay que realizar un balance de harina en el secador. Y el balance de harina en el secador nos queda de masa de harina en la corriente 1 es igual a la masa de harina en la corriente 3. Y sabemos fracción peso de harina en 1 por masa total 1 es igual fracción peso de harina en 3 masa total en 3. Colocándole números tenemos 0.20 por M1 es igual a 0.60 por 1000 kilogramos. Despejamos a M1 y tenemos el valor de 3000 kilogramos por hora de pasta, no de harina. La harina nos está ayudando a determinar la corriente total 1. Entonces M1 corresponde a la mezcla de pasta, que corresponde a agua y harina. Podemos hacer un despeje nuevamente del balance general. ¿Y a quién vamos a despejar? A M2. Por lo tanto, M2 va a ser igual a 2000 kilogramos por hora de agua evaporada. Entonces ya tenemos agua evaporada. Vamos a ver y vamos a realizar un ejercicio de qué pasaría si en lugar de haber hecho el balance de harina hubiéramos comenzado por el balance de agua en el secador. Identificamos que en el secador el agua estaba presente en 3 corrientes, la harina estaba presente solo en 2. Vamos a ver qué pasaría si hiciéramos con el agua. Si hacemos un balance de agua nos queda que el agua en la corriente 1 es igual a la masa de agua en la corriente 2 más la masa de agua en la corriente 3. Y de esto sabemos lo mismo, fracción peso de agua en 1 por M1 es igual a fracción peso de agua en 2, M2, más fracción peso de agua en 3, M3. ¿Qué sabemos? Que la fracción peso de agua en 2 corresponde a la unidad. ¿Por qué a la unidad? ¿Por qué vale 1 esa fracción? Porque en la corriente 2 solamente hay agua, no tenemos al componente harina, entonces la fracción se vuelve 1, por lo tanto fracción peso de agua en 1 por masa total 1 es igual a M2 total. M2 corresponde a agua más fracción peso de agua en la corriente 3 por la corriente 3 total. Colocando la información tenemos 0.8 veces M1 es igual a M2 desconocida más 0.40 por 1000 kilogramos por hora. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación número 2. ¿Por qué? Porque tenemos a dos incógnitas. No tenemos ni a M1 ni a M2. Por lo tanto, se nos vuelve una ecuación. Entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, tanto de 1, que es el balance general, como con la ecuación número 2, tenemos que M1 es igual a 3000 kilogramos por hora de pasta y M2 2000 kilogramos por hora de agua evaporada. Si se dan cuenta, la vía de realizar el balance de materia por la parte del agua no nos competía porque nos estaba llevando a un sistema de ecuaciones. Por eso es más sencillo que hagamos nosotros balances con los componentes que se encuentren en menor proporción, porque nos llevan a soluciones inmediatas de sus corrientes totales o bien de sus fracciones. ¿Vale? Entonces hagamos un siguiente problema. Un fabricante tiene un contrato para producir carbón artificial que contiene 10% de humedad y 10% de ceniza. El material base que se usa tiene el siguiente análisis. Humedad 12.4%, material volátil 16.6%, carbono 57.5% y ceniza 13.5%. A fin de satisfacer las especificaciones, el fabricante mezcla el material base con cierta cantidad de coque de petróleo que tiene la siguiente composición. Material volátil 8.2%, carbono 88.7% y humedad 3.1%. ¿Cuánto coque de petróleo deberá agregarse a cada 100 libras de material base? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la información del material base, tenemos coque de petróleo y tenemos carbón artificial. ¿Qué pasa? Que tenemos nuevamente tres corrientes. Tenemos la corriente 1 que está entrando al mezclador, la corriente 2 que entra también al mezclador y tenemos una corriente 3 que está saliendo de este mezclador. Nos está dando ahí información. ¿Qué pasa? ¿Qué otra cosa identificamos en el diagrama? Que tenemos el material base que tiene 4 componentes, la corriente 2 que corresponde al coque de petróleo tiene 3 componentes y el carbón artificial solamente tenemos información de 2 componentes. En carbón artificial de la corriente 3 tenemos humedad, ceniza
y también tenemos carbono y también tenemos material volátil, pero de estos dos no sabemos cuánto hay, pero sabemos que están presentes en esa corriente 3. Vamos a realizar el balance correspondiente. Tenemos la siguiente información. El balance general nos está diciendo que M1 más M2 es igual a M3. Esto ya lo constatamos en el diagrama. La base de cálculo corresponde a M1 es igual a 100 libras de material base. Tenemos la siguiente información, ya vimos sus porcentajes correspondientes tanto para humedad, material volátil, carbono y ceniza. Además tenemos en la corriente 2 material volátil, carbono y humedad. Y en la corriente 3 tenemos solamente humedad y ceniza, pero sabíamos que en esa corriente sí están los demás componentes. ¿Va que va? Considerando esta información, ¿quién se encuentra en menor proporción de los componentes en las corrientes? Vemos que humedad se encuentra en material base, humedad se encuentra en coque de petróleo y humedad se encuentra en carbono artificial. Tenemos material volátil en la corriente 1, material volátil en la corriente 2 y material volátil en la corriente 3 también la tenemos, pero no sabemos qué porcentaje, sabemos que está ahí. ¿Por qué? Porque es un mezclador. Tenemos carbono en 1, tenemos carbono en 2 y también tenemos carbono en 3, pero no sabemos cuánto de carbono hay en 3, entonces vamos a dejarlo ahí, no tenemos esa información clave de carbono. Vámonos con ceniza, tenemos ceniza en 1, no tenemos ceniza en 2 y sí tenemos ceniza en 3. Por lo tanto, vamos a ocupar a la famosa ceniza. Ella nos va a dar información clave de quién, de la corriente 3. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente 1 total y tenemos su fracción. De la corriente 3 no tenemos a la corriente 3 total, pero sí tenemos su fracción. Entonces vamos a comenzar con ceniza porque está en menor proporción del diagrama. Entonces, realizando el balance de ceniza, tenemos que masa de ceniza en la corriente 1 es igual a la masa de ceniza de la corriente 3. Colocándole sus fracciones y las corrientes totales, tenemos que M3 va a ser igual a 135 libras de carbón artificial. M3 total no puede ser ceniza. La ceniza nos está ayudando a determinar la M3 total, que corresponde a carbón artificial. Por lo tanto, podemos calcular del balance general a la corriente 2. De la misma manera que los problemas anteriores, vamos a colocar un despeje. Y esto corresponde a 35 libras de coque de petróleo. Si se dan cuenta, este problema en particular parecía pantallador con mucha información, pero no ocupamos toda la información que nos daba el problema. Hay que tener mucho cuidado, les recomiendo que vuelvan a hacer estos ejercicios para que practiquen. De esta manera vamos a llevar a cabo este curso para que por favor se pongan a estudiar y si tienen dudas o preguntas las coloquen en la barra de los comentarios. Y hasta aquí terminamos esta parte. Nos vemos en un próximo video. Espero te haya gustado y hayas